Eh, en estas noches nos hemos dedicado a hacer como una serie de estudios para conocer más a profundidad el asunto de Qumran, el asunto de los rollos del Mar Muerto. Y hoy los quiero invitar a que meditemos sobre qué podemos aprender de los rollos de Qumran. Lógicamente que vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Pero al hacer la pregunta, ¿qué podemos aprender de los rollos del Mar Muerto, de los rollos de Qumran? Es que hay cosas específicas que nosotros vemos ahí en estos rollos. Hay cosas bien especiales, bien definidas, que podemos aprender. Cuando hablamos de los manuscritos del Mar Muerto, cuando hablamos de... Mucha gente oye manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, ¿no? Es lo mismo, se está refiriendo al mismo episodio, se está refiriendo a los mismos rollos y se llamaron así manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran por haberse encontrado en las cuevas situadas en Qumran. Eso es en Cisjordania, ahí a orillas del Mar Muerto, y por eso toma estos nombres. Son una colección de 972 manuscritos, o sea, es que esto es bastante material. Si hay gente que en la vida no se ha leído su Biblia, que no son ni 100 libros, esto es para estudiosos, mis hermanos. Esto es para la gente que de verdad quiere comprometerse para poder traer toda la revelación y tener pues la habilidad para sacar cosas importantes de toda esta revelación. 972 manuscritos. Es todo lo que se ha encontrado hasta ahora. La mayoría de estos manuscritos datan del 250 antes del Mashiach, y es ahí donde está la importancia de todo este material. 250 años antes del Mashiach. En todo este periodo, desde el 250, lógicamente antes de la destrucción del segundo templo, ¿no?, que ocurrió en el año 70 después del Mashiach. Entonces estos manuscritos que se han encontrado están redactados en hebreo y en arameo. Aunque hoy día hay equipos que se han dedicado ya a la traducción de todos estos manuscritos a otros idiomas, y es por eso que nos llega pues a nosotros también todas estas fuentes de estos manuscritos. Hay pocos ejemplares en griego de estos rollos, y lo que la historia cuenta, la manera como se encontraron todos estos manuscritos, fue accidentalmente descubierto por pastores beduinos a finales del año 1946 en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Y lo que dice la historia es que unos pastores que cuidaban de sus rebaños, pues vieron un agujero en una peña y lo que hicieron fue tirar una piedra, y cuando la piedra entró por el agujero, él oyó que el sonido que produjo fue como una olla rota, como cuando una vasija se rompe, y de ahí es donde sale todo este interés por luego conocer, ¿no?, todo lo que viene de Qumran. En 1956 volvieron a encontrarse manuscritos en 11 cuevas de la misma región. Es que son una serie de cuevas donde el Eterno en su Rahem pues logró preservar todos estos manuscritos. Por eso hay mucha gente que está en otro cuento, ¿no? Dicen, no, estamos esperando que Roma nos entregue lo que se llevó. No, en Roma no hay nada, en Roma no hay sino mentiras, en Roma no hay sino engaños. Es por eso el Eterno que ha preservado todo esto ahí en estas cuevas. Y como les digo, esto está en hebreo y arameo, pocos en griego. Desde el año 250 antes
del Mashiach. Y esto, mis hermanos, es un testimonio muy antiguo, un testimonio del texto bíblico, porque es que todo lo que se encuentra ahí corrobora el texto bíblico. O sea, corrobora que lo que por lo menos nos ha quedado hasta ahora es palabra inspirada por el Eterno. Y ahí en Qumrán se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría lógicamente fragmentadas, ¿no? O sea, porque no son rollos, digamos, que usted lo puede leer de principio a fin, porque el agua ha hecho mucho daño y hay rollos que prácticamente están desbaratados, pero esas porcioncitas que quedan, pues nos dejan ver fragmentos de todos los libros de la Biblia hebrea. El único libro que no se ha encontrado testimonio ni se ha encontrado un manuscrito es del libro de Esther. Y tampoco de Nehemías. Pero todos estos manuscritos que se han encontrado ahí, pues son un testimonio que nos confirma que la que tenemos sí es la palabra del Eterno, claro, con cambios como se le han hecho, pero aparte de todos estos textos bíblicos, digamos, que se han encontrado en Qumrán, también hay rollos de comentarios a las escrituras, hay calendarios, y por eso les presenté el estudio sobre el calendario, que es justamente de todo esto que sale de Qumrán. Hay rollos de oraciones, hay rollos acerca de las normas de una comunidad judía. Todas las normas que seguía la comunidad, o sea, cómo trataban todos los asuntos de esta comunidad de los esenios. Hay un documento sobre eso. La mayoría de estos manuscritos están hoy en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, que están ahí en Jerusalén. Pero también hay parte de estos rollos en el Museo Arqueológico de Jordania, en Amán, en la Biblioteca Nacional de Francia, y muchos en manos privadas, de gente que colecciona cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, toda esta cantidad de material de Qumrán. Pero la pregunta que les hacía es, ¿qué podemos aprender nosotros de todos estos rollos del Mar Muerto? Una de las cosas más importantes para nuestros días y para nosotros que hemos sido llamados por el Eterno es que aprendemos a través de todos estos rollos de Qumrán una lección sobre la restauración que el Eterno está haciendo. Y es lo más importante, porque es a través de esto que el Eterno nos está dando dirección, hacia dónde es que Él está llevando la restauración de su pueblo y cómo es que Él la está llevando a cabo. Entonces, esta es como la primera lección que nosotros aprendemos de toda esta literatura, de todos estos rollos de Qumrán. Toda la palabra de Elohim de principio a fin es un libro sobre la restauración. Y todos nosotros sabemos, la palabra del Eterno habla sobre la restauración de Israel, así como profetizó acerca de su destrucción y de su exilio en las naciones. También la palabra de Elohim profetiza sobre la restauración de todo Israel. Es tanto que los dos primeros capítulos de Bereshit, el capítulo 1 y 2 de Bereshit, esos capítulos son tan importantes, mis hermanos, que esos dos capítulos son el resumen de toda la escritura. El capítulo 1 y 2 de Bereshit hablan completamente del plan original de Elohim para el mundo, para la humanidad, para Israel. Estos dos capítulos son el centro de toda la escritura. Hablan del plan de redención, habla de los años del plan de redención, de la manera como se efectuaría el plan de redención, todo en estos dos capítulos de la Biblia. Y los dos últimos capítulos
de toda la Escritura, por lo menos que conocemos la Escritura, en este caso el libro de Revelación, estos dos últimos capítulos son el cumplimiento de la intención del plan original del Eterno. Todo lo que hay entre estos dos primeros y estos dos últimos capítulos, todos tratan sobre la restauración de su intención, la restauración del plan original del Eterno, cómo Él ha planeado hacerlo y todos los niveles por medio del cual Él llevaría a su pueblo en esta restauración. Todo, les repito, mis hermanos, todo lo que hay entre los dos primeros capítulos de la Escritura y todo lo que hay en este medio, entre los dos primeros capítulos y los dos últimos capítulos, todo el contenido que hay en todos los libros, todo el contenido que hay en Qumran, todo el contenido que hay ahí en los rollos del Mar Muerto, todo trata sobre la restauración de su intención y cómo Él planea hacerlo en todos los niveles. Por eso, si usted desea conocer el plan del Eterno, necesita conocer a profundidad el capítulo 1 y 2 de Bereshit y los capítulos 21 y 22 del libro de Revelación. Porque en uno está el comienzo del plan y en el otro está el final del plan. ¿Cómo concluirá todo este plan del Eterno? Y el Eterno lo resume todo en 4 capítulos. Ahora, los otros miles de capítulos, todos tratan sobre la restauración. Por eso aprendemos de Qumran esto, que el Eterno es poderoso en su restauración. Aunque hayan quemado todos los libros como pasó en el año 70, todas las genealogías que fueron quemadas en la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, puede que hayan destruido absolutamente todo, pero es que lo que nosotros necesitamos aprender a conocer es que nuestro Elohim es Elohim vivo y Él es poderoso para restaurar todo a su condición original. Y de eso es que trata todo esto que estamos haciendo. O sea, todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos encontrando, que estamos conociendo, es parte de ese plan de restauración a toda su intención original. Según las Escrituras, la nación de Israel es y será el actor principal. El actor principal en este plan de redención es Israel. Y un ejemplo de este drama épico que se desarrolla a través de los siglos incluye a Israel como el actor principal. Así que hoy, cuando las cosas que han estado muertas o ocultas durante 2 milenios están volviendo a la vida en Israel. Y es hora que nosotros nos demos cuenta de todo lo que está pasando. Mire que toda esta restauración, aún de toda esta literatura, mucha gente está esperando que salga o que saliera algo de Roma, no para allá de las bibliotecas del Vaticano. No, el Eterno, mire, todo lo tiene aquí. Es que son 972 rollos, esto es mucho material. Y es hora de que nos demos cuenta de el movimiento que el Eterno está haciendo a través de su actor principal en este drama que está llevando a cabo su plan, que es Israel. Y por eso necesitamos nosotros entender 3 ejemplos impresionantes que están interconectados en este drama, que es el Mar Muerto, como Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto y el idioma hebreo, para poder entender todo el fuego de nuestro Padre, cómo Él es poderoso para llevar a cabo esta restauración. Cuando hablamos del Mar Muerto, porque todo esto es, digamos, como el escenario donde el Eterno está efectuando su drama, donde Él está llevando a cabo su obra, y nosotros necesitamos ver esto. El Mar Muerto
los guiones que son los rollos del Mar Muerto, por eso ahí está toda la escritura en los rollos del Mar Muerto y el idioma hebreo. Y hoy pues vamos a aprender de cómo entender cómo es que el Eterno está llevando a cabo esta restauración. Cuando hablamos del Mar Muerto, justo cerca del corazón de Israel, la ciudad capital, Jerusalén, por el camino del desierto hasta el lugar más bajo de la tierra. Ahí se encuentra lo que el Taná llama el Mar Salado. 30 millas de largo, 15 millas de ancho, en su punto más ancho. Y al hablar de mar salado, pues esto es un buen nombre para una masa de agua 10 veces más salada que cualquier océano de la tierra. Cuando se habla del mar salado, mucha gente no presta atención a eso, pero el mar salado, si todos los océanos son salados. No, pero es que cuando hablamos del mar salado, del Mar Muerto, esto es algo único. El agua es 10 veces más salada que cualquier océano de la tierra. Dado que extraordinariamente poco puede vivir en ese entorno y ninguna vegetación puede crecer con agua salada. Por eso este nombre de Mar Muerto se lo dieron los romanos. Los romanos lo llamaron así, Mar Muerto. 1800 años después, un hombre que llamó Mark Twain, él visitó la tierra de Israel en el año 1867 y él describió el Mar Muerto como un baño divertido que lo dejó con un espléndido olor a nuevo, según él. Sin embargo, sus pensamientos finales coincidieron en última instancia con los antiguos romanos. Y él escribe: mientras un silencio se cierne sobre la escena que deprime a los espíritus, te hace pensar en los funerales y la muerte. Uno puede decir, aquí no hay nada que hacer, Mar Muerto. Pero mis hermanos, esto ha comenzado a cambiar. En los últimos 20 años, recuerde que esto de la restauración del pueblo de Israel, esto es algo muy nuevo, porque los juicios prácticamente terminaron en el 2012. Todos los juicios que el Eterno había decretado sobre Israel se terminaron ahora en el 2012, y es en el 2012 que toma fuerza la restauración. Pero en estos últimos 20 años, y por primera vez, comenzaron a aparecer sumideros alrededor del Mar Muerto. O sea, lugares donde el agua se filtraba. Cuando los geólogos comenzaron a investigar, se descubrió que estos sumideros estaban formados por manantiales de agua dulce subterráneos. O sea, por dentro del mar había agua dulce. El agua dulce diluía el contenido mineral y debilitaba la estructura del suelo, provocando su derrumbe. Y siguen apareciendo hoy cientos de sumideros que se tragan parcialmente playas, gasolineras e incluso partes de la carretera que antes eran populares. Al mismo tiempo, las marismas verdes están comenzando a crecer, facilitando la pequeña vida acuática e invitando tanto a la vida silvestre como a los lugareños. Hoy en día, gracias a las técnicas de riego, en la que los israelíes son los mejores en el mundo, se están plantando huertos y campos cerca de la costa del Mar Muerto. Un color verde vivificante comienza a aparecer cada vez más cerca del Mar Muerto. Y sin embargo, Ezequiel, el profeta, predice algo mucho más grande que esto: que el Mar Muerto se llenará de agua dulce y los hombres pescarán allí. Uno se puede imaginar, uno dice, es que la gente cuando no entiende que cuando se habla de la restauración está hablando de una obra maravillosa que el Eterno está haciendo. Miren lo que dice Ezequiel 47 del 8 al 10, hablando de esto.
Entonces me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego van hacia el mar, se hacen fluir al mar y las aguas del mar se refrescan. Y sucederá que los pescadores estarán a su lado. Desde Engedi hasta Eneglaín habrá un lugar para tender redes. Sus peces serán, según su especie, como los peces del gran mar. Muchísimos. Ezequiel 47, 8 al 10. Mis hermanos, esto es asombroso. Después de miles de años, se está restaurando el mismo mar muerto. Y esto está sucediendo lentamente. Y esto es un testimonio grandioso del lugar tal vez más difícil para la vida. Pero mire cómo el Eterno está cambiando, dándonos señales de esta restauración maravillosa que Él está haciendo, hablando con respecto al mismo mar muerto. Ahora, como les dije, son tres aspectos que necesitamos aprender de este escenario donde el Eterno está mostrándonos su restauración. El mar muerto, los rollos del mar muerto y el idioma hebreo. Cuando hablamos de los manuscritos del mar muerto, a orillas del mar muerto, se encontraba ahí una antigua comunidad esenia llamada Qumran. Hoy no es más que un sitio de excavación arqueológica. Pero fue aquí donde en 1947 un pastor beduino arrojó piedras a las cuevas del desierto. Cuando escuchó un sonido inusual de arcilla al romperse, cuando él tiró estas piedras, este sonido hizo eco en todo el mundo y condujo a uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de la historia moderna, los rollos del mar muerto. La mera existencia de los rollos silenció a los críticos bíblicos y verificó la exactitud de nuestras traducciones bíblicas actuales que se remontan a más de 2000 años. Es que después de encontrar semejante testimonio, los críticos bíblicos, no los antimisioneros, la gente que se opone a las escrituras, la gente que no cree a las escrituras, fueron silenciados con este impresionante descubrimiento que el Eterno trae en nuestros días. Si bien la historia de su descubrimiento y el posterior contrabando, la intriga y las compras en el mercado negro compiten con cualquier novela de espías más vendida, el momento de su descubrimiento fue el más sorprendente. Por la década de 1940, en la ONU en Nueva York, después de meses de discutir sobre el plan de participación del mandato británico de Palestina, que implicaba algunos aplazamientos de la votación de la Asamblea General, se aseguró la fecha del 29 de noviembre de 1947. Sin embargo, sin que el resto del mundo lo supiera, estaban sucediendo muchas cosas al otro lado del planeta, en Jerusalén. En un pequeño y modesto estudio, en la casa del profesor de la Universidad Hebrea, Eliezer Sukanis, se estaba desplegando cuidadosamente los rollos del mar muerto, mientras el profesor estaba absorto en estos antiguos guiones israelíes. Su hijo Mati escuchaba la votación de la ONU en la radio y el informe de la votación sobre el Estado de Israel. Había pasado una coincidencia poco probable, estaba a punto de cambiar la historia. Después de 2000 años de estar escondidos en las proximidades del Mar Muerto, un profesor judío en Jerusalén estaba verificando la exactitud de los preciosos pergaminos sobre la cultura judía y las escrituras. Y el mismo día, las naciones del mundo confirmaron la necesidad del Estado de Israel en su antigua patria. Isaías
Sí, el profeta Isaías, mire lo que preguntó. ¿Quién ha oído hablar de tales cosas? ¿Quién ha visto algo así? ¿Puede un país nacer en un día o una nación nacer en un momento? Isaías 66:8. La respuesta es sí, sí puede. Y así sucedió. Después de 1800 años de disolución, después de la tierra de Israel estar desolada por más de 1800 años, la restauración de la antigua historia y la moderna Israel estaban sucediendo de una vez. Y mientras se leían los rollos del Mar Muerto, por primera vez en miles de años, era igualmente asombroso que el profesor los estuviera leyendo en hebreo. ¿Por qué es asombroso? Porque el hebreo es un idioma muerto. O sea, así como la historia desapareció, el Estado de Israel desaparece, la nación desaparece, así también desaparece el idioma hebreo. El idioma hebreo es considerado un idioma muerto. En 2000 años no se habló tampoco. Mucha gente cree que el pueblo judío siempre habló el hebreo. No. Si aún desde Hechos 2 uno ve ahí cuando todo el pueblo estaba reunido, ellos hablaban era en los idiomas de las naciones. Si todos hablaran hebreo, no había necesidad de la traducción que hizo ahí el Ruach a cada uno de los idiomas. Entonces, el idioma hebreo es otra de las maravillas de nuestros días. Aún los judíos están aprendiendo todavía hebreo. Y el hebreo es algo que el Eterno está enseñándolo a nivel mundial. Si usted sabe, como creyente, esto nunca había pasado, digamos, este anhelo por el estudio del hebreo. Y es que cuando surge toda esta restauración en 1948, el 14 de mayo, que ya se declara el Estado de Israel nuevamente, ahora la dificultad, ¿cuál hubiera sido? La dificultad hubiera sido ahora, ¿quién va a leer ahora hebreo y arameo? Si esto eran idiomas que se han perdido en la historia. Pero esta es otra de las grandes maravillas que el Eterno está haciendo en nuestros días. En el año 1881, un joven judío se bajó del barco en lo que entonces se conocía como Palestina. Su nombre era Eliezer Ben Yehudá y tenía un impulso para cambiar el mundo. Había estado estudiando hebreo bíblico y estaba convencido de que podría revivirse y convertirse en un lenguaje unificador para el joven movimiento sionista. El pueblo judío israelí que regresa a casa ahora tenía también este desafío. Con ese fin, cuando él y su esposa Débora dejaron Europa hacia su antigua patria, se comprometieron a hablar solo hebreo a partir de ese momento. Eliezer y Débora estaban tan dedicados a este propósito que en los próximos años no permitirían que su hijo pequeño jugara con otros niños, por temor a contaminar su primer idioma, el hebreo. Mire cómo comenzó la historia del hebreo. Esto lo convirtió en el primer hablante de hebreo nacido en la región, en siglos, casi 2000 años. El hijo de Eliezer y Débora es el primero que habla hebreo. A pesar de la controversia en curso que causaron su investigación y su primer diccionario hebreo, ahora comenzar a escribir otra vez palabra por palabra, incluidas las peleas literarias sobre qué idioma se debería enseñar en las escuelas judías. Estos dedicados estudiosos de Ben Yehudá cambiaron la joven nación para mejor. Como resultado, el hebreo es el único idioma en la historia que estuvo prácticamente muerto y revivió para convertirse en un idioma común y unificador para las personas que lo hablan ahora como si fueran originales. Ya sea que Ben Yehudá lo reconozca o no,
su obra fue un cumplimiento de la profecía bíblica, como se encuentra en Sofonías 3:9, que dice: porque entonces restauraré a los pueblos un lenguaje puro. Porque entonces restauraré a los pueblos un lenguaje puro, el hebreo, para que todos invoquen el nombre de Adonai para servirles unánimes. Lo sorprendente de esta promesa específica del hebreo es que en el verso anterior aquí de Sofonías encontramos cada carácter del alfabeto hebreo, o el Aleph Bet, como se le llama en hebreo, incluidas las 5 formas finales llamadas Sofit. No hay otro pasuk, no hay otro versículo como este en la totalidad de las escrituras que usaría cada letra hebrea. Imagínense, hermanos, hace 100 años el hebreo se consideraba una lengua muerta, hace 100 años. Y se usaba solo en entornos religiosos o litúrgicos. Y hoy está siendo estudiado por millones de personas en todo el mundo. Incluso ya puede descargarlo hasta en su móvil. Entonces, esta es una de las grandes cosas que el Eterno está haciendo. Uno dice, mire, el lugar, el mar muerto, el Eterno lo está restaurando. Esto no está pasando en ninguna otra parte de la tierra. En la misma región, el Eterno permite que se encuentren estos 972 rollos de Qumran. Ahora eso está en hebreo y arameo, pero en el mismo lugar el Eterno permite la restauración del idioma hebreo, de tal manera que hoy se puede estudiar con tranquilidad cualquiera de estos rollos en su idioma original. De tal manera que vamos a recibir de primera mano pues toda esta belleza, toda esta riqueza de lo que el Eterno mismo está haciendo. Por eso decíamos al comienzo que la Biblia es un libro sobre restauración. Cuando hablamos de estos 2 primeros capítulos, de 1 y 2 de Bereshit, del 1 y 2 de Génesis, es donde está el plan original, el trazo original, los planos originales de este plan de redención del Eterno. Y en el libro de Revelación 21 y 22, ahí está el final, cómo queda al final su plan. Y todo lo que hay entre estos 4 capítulos es todo sobre restauración. ¿Y por qué es importante Qumran? Como les decía, porque es que ahí se encontraron escritos muy antiguos del canon que hoy conocemos. Claro, con pequeños cambios, pero el asunto es que en esto nos deja ver que esto es palabra del Eterno, o sea que lo que hemos aprendido, pues hoy sencillamente tenemos que corregir. Pero eso nos prueba que la escritura es inspirada por el Eterno. Y lo que está haciendo toda esta literatura es corroborar la escritura. Estos 3 ejemplos nomás, que son tangibles, visibles, que hemos mencionado, demuestran que Elohim, mis hermanos, Elohim está en el proceso de cumplir sus promesas y restaurará todas las cosas, como Él prometió. Que el Mashiach iba a ser retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es que estamos en este momento. Este proceso de restauración, pues también nos ha incluido a nosotros. Lo ha incluido a usted, mi hermano, a usted, mi hermana. Nos ha incluido a todos nosotros. Y a las cosas en nuestras vidas que aparentemente han estado muertas durante siglos. ¿Cuánta gente había perdido ya, digamos, como su sentido de ser creyente, digamos, porque como que no había hacia dónde ir en el cristianismo, pero ahora viene el Eterno y nos abre todo este panorama? Pues esto hace que nuestras vidas, que aparentemente han estado muertas durante siglos, pues vuelvan a revivir con una emuná poderosísima. Estos ejemplos, mis hermanos, del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, de Qumran, del idioma hebreo,
pueden enseñarnos algo. Y es que Elohim puede tomar el agua más muerta de la tierra, los rollos más escondidos y frágiles, y un lenguaje arcaico, y usarlo como una señal para las naciones de que Él es el que da vida a los muertos. La misma promesa de restauración es válida también para nosotros, mis hermanos. Como dijo Yeshua, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere dar vida. Y hemos sido llamados, como Él dijo, a recibir la vida más abundante en este tiempo, a recibir la información de primera mano, la información más pura, y que el Eterno siempre conserve hombres ahí para que nos pasen sin ningún tinte, mis hermanos, sin ningún tinte religioso, sin ninguna contaminación religiosa, lo que el Eterno ha tenido guardado con tanto celo por tantos años. Y ese debe ser nuestro temor, y ese es nuestro temor en este tiempo. Hoy, cuando usted ve los diferentes ministerios cargados de tintes de todos los colores, pero que podamos ver hacia esto que nuestro Padre está haciendo en nuestros días, y valorar y amar y buscar, mis hermanos, indagar en todo esto. Como vemos, esto ha estado ocurriendo desde el año 1946. Hay mucha gente que dice, hermano, yo la verdad, primera vez que escucho, claro, esto estaba ahí, pero no le hemos puesto y no le hemos dado la importancia que el Eterno quiere que nosotros le demos. Por eso el tema que hoy les proponía era eso, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender y qué podemos hacer nosotros con respecto a todo esto? Porque no es solamente hablar de los rollos del Mar Muerto, es hablar sobre la restauración que está incluyendo esto. Y hablar del Mar Muerto es la restauración de la palabra, es la restauración de las escrituras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros son, como les dije, la mayoría son rollos de los libros de las escrituras. Y esto es lo maravilloso de esta comunidad que nos dejó semejante legado, de esta comunidad de esenios, de judíos esenios, de la comunidad de Qumran. No solamente están los libros de las escrituras. Por ejemplo, el rollo más importante que se descubrió en Qumran es el rollo de Isaías, conocido como el gran rollo de Isaías, completico, mis hermanos. Es el rollo más completo de Qumran. Y uno dice, ¿por qué el Eterno permitió que ese rollo se conservara tanto? Usted lo encuentra en internet como el gran rollo de Qumran, el gran rollo de Isaías, así con ese nombre. Y está ya subido a internet. El original usted lo puede ver cómo está ahí. ¿Qué es lo importante? Que Isaías es un profeta mesiánico. Y lo importante es cómo se conservó la escritura de este profeta. Tiene 66 libros. Prácticamente todos los temas de la escritura los trata Isaías. Aunque hay unos pequeños cambios con relación al texto que nosotros conocemos hoy. Pero este gran rollo de Isaías, de Qumran, es una bendición. Tiene 2500 diferencias con el texto de ahora, pero no son errores graves, digamos, de interpretación. Pero hay unas aproximadamente 2500 diferencias en el rollo. Aunque ya lo hemos revisado y la mayoría del texto de Torah viviente está conforme a este texto de Qumran. Porque es que necesitamos trabajar en esto. Necesitamos traer toda esta bendición también a habla hispana, mis hermanos. O sea, esto tiene que llegar a todos los hermanos de habla hispana. Lógicamente no tenemos tal vez el tiempo, como le digo, para aprender hebreo, arameo, griego y todos estos idiomas semitas. Pero pues que el Eterno nos dé la capacidad de poder pasar esto a nuestro idioma y avanzar. Y los más estudiosos pues que también investiguen y vayan a todos estos rollos que nos van a edificar, y va a hacer que todos acompañemos este mover de restauración del Eterno en nuestros días y todos involucrados ahí. Entonces esto es muy, pero muy importante. El trabajo, mis hermanos, es bastante. Como ustedes ven,
poder investigar todo esto, tener toda esta información requiere mucho tiempo. Cuando estuvimos en el trabajo de la Torá viviente, que demoramos 7 años en hacer el texto, 7 años dedicando hasta 20 horas diarias, mis hermanos, escribiendo. O sea, es un trabajo, pero pues el Eterno también da la disposición para todo esto. Aunque, como veíamos en estas noches, ¿no? Un verdadero volver al Eterno, una verdadera teshuvá al Eterno es como dice Malaquías. Cuando el Eterno le dice al pueblo que debe volverse a Él. Y ellos le dijeron, ¿y en qué debemos volvernos? Y el Eterno dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Porque esto, hermanos, sí es una escasez tremenda. O sea, en esto la gente, la verdad, no tiene ningún encargo. Pueden tener cantidad de opiniones diferentes con respecto a por qué no dan, pero hermano, la obra del Eterno se lleva a cabo a través de hombres y de dinero. Eso es así. Y por eso hay muchos siervos que dejan tirados sus ministerios. El Eterno hasta ahora no nos ha permitido dejar a mitad del camino el ministerio, pero algo de lo que sí hemos estado, digamos así, falto de apoyo en la parte financiera. En esa parte, bendito el Eterno que Él nos ha dado el encargo, y yo les puedo decir francamente, mis hijos, ellos son mis apoyos ahí detrás, que nos han apoyado para poder realizar todo este trabajo, y poder presentar a ustedes lo que tenemos hoy en la Torá viviente, todos estos estudios. Y esto es así a nivel mundial, mis hermanos. O sea, siempre el Eterno va a necesitar lo mismo, hombres y dinero. Hay hombres que pueden estar muy dispuestos a servir al Eterno, pero si no hay recursos, hermano, no podrán servir, van a estar limitados. Por eso ahí en las comunidades donde ustedes están, hermano, apoyen a los hermanos, ofrenden, den, liberen a los hermanos para que sus dones puedan funcionar 100%, que no estén atados, como él dice. No pongas bozal al buey que trilla. Un hermano que está ahí dedicado a la obra, ayudándolos, un hermano que está ahí apoyándolo, instruyéndolo. Hermanos, si se pueden liberar esos hermanos que tienen esos talentos, esos ministerios, pues hermano, liberémoslos, apoyémoslos. Ese es el encargo que tenemos nosotros en Torá Viviente. Como yo le he dicho, nosotros aquí no es para hacernos ricos, pero nosotros lo que hemos estado orando y pensando en el ministerio es que Torá Viviente puede ser una ayuda para todos los ministerios. Y siempre lo pensamos de esa manera, que en el momento que nosotros podamos imprimir la Torá viviente, los hermanos puedan beneficiarse, especialmente los hermanos que sirven, porque yo he sido siervo por más de 30 años y yo entiendo cuál es el camino del servicio. Bendito el Eterno no me ha permitido dejar botado el ministerio en todos estos años, que no han sido fáciles, pero hemos aprendido a través de las dificultades. Entonces todo esto requiere, hermano, apoyo de parte de los hermanos. Los hermanos que sirven necesitan apoyo. Los hermanos que el Eterno ha puesto ahí para ayudarlo en su país, en su ciudad, en su quejilá, pues hermanos, cuide de los hermanos. Sea generoso con los hermanos que sirven, con los que están ahí cerca de usted. Esté pendiente de los hermanos. Y el Eterno así nos va a bendecir. O sea, así nos va a bendecir cuando seamos generosos con los siervos del Eterno, y cuando nosotros como siervos del Eterno pues nos damos de lleno para hacer su obra. Entonces, mis hermanos, esto es lo que podemos aprender de estos rollos del Qumran. Estos ejemplos del Mar Muerto, como les presento hoy, los rollos del Mar Muerto, el idioma hebreo, hermano, nos enseña que esto es algo sobrenatural. Esta obra, mis hermanos, es sobrenatural. Esto no es de hombres. Es de nuestro Elohim. Es de nuestro Mashiach. Y Él es capaz de convertir el agua más muerta de la tierra. Él puede convertir a la persona más muerta de la tierra en una persona viva. Él puede dar vida a los muertos. Estos rollos, hermano, es que este es el gran descubrimiento del siglo. Olvídese de esperar que no, vamos a ver qué sale de Roma. No, olvídese, ya lo tenemos. Ya está delante de nosotros. Estos rollos, aunque frágiles, mis hermanos, escondidos por ahí en las profundidades,
Pero el Eterno nos los ha presentado ahora. Ahora este lenguaje, como le digo, arcaico, olvidado, muerto. Pero esto lo está usando el Eterno como una señal para las naciones. ¿De qué? De que Él da vida a los muertos. Y esta misma promesa es también para nosotros, mis hermanos. Él da vida a los muertos. Dedíquese, conságrese, sea fiel al Eterno. Y usted será profundamente bendecido.